Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, nuestro hotel. A ver, estas dos últimas semanas han sido semanas de intensa agenda política. Nos ha costado mucho tomar la determinación sobre qué hacíamos el programa, pero hoy esta casa, nuestro hotel, cumple 5 años. Hace 5 años atrás, nuestro primer programa trató un tema que hoy no termina la discusión. Hablamos sobre el aborto. En estas dos últimas semanas se aprobó el artículo 153 del Código Procesal Penal, donde habilitan 8 causales para poder favorecer a la situación del aborto. Si bien las encuestas señalan que el 70% de la población está de acuerdo con el aborto en casos excepcionales, ¿no? El otro 30% ha logrado generar una polarización en la sociedad. Aquellas que demandan que la despenalización total del aborto. Y aquellos que califican que la despenalización es una locura y que de hecho la ampliación de las causales ha significado un atentado contra la vida. Es sobre este debate que no se acaba del que hoy queremos hablar, recordando un poco nuestro primer programa allá ya en el 2012. Vamos a ir a una cápsula para mostrarles cómo fue el debate en ese primer programa, que estuvimos con Teresa Lanza, Valeria Silva, Elisa Lanza y Walter. Es un derecho básico, fundamental. Estamos manejando una cifra de que se producen abortos entre 55.000 y 60.000 al año. El aborto merece un tratamiento más profundo, dejar de lado la liviandad. Desde ningún punto de vista se puede erradicar la muerte de un ser humano eliminando a otro ser humano. Jamás va a decidir el médico sobre la vida de la persona. Y esto lo digo porque hemos hablado con médicos. ¿Quién es un ser humano? Un ser humano es alguien que ha nacido, ¿no? Un ser humano no es un embrión, definitivamente no, hay que partir por ahí. Esto merece una discusión y hay que tratarlo a nivel de nuestra cultura. Sin embargo, una jovencita toma pastillas anticonceptivas, ¿eso está mal? Está mal desde el punto de vista de que no sabemos en qué forma está actuando esta pastilla anticonceptiva. Como hemos podido ver, hace 5 años veíamos posiciones encontradas, polarizadas, como las que hemos visto todas estas semanas en función al debate de la aprobación del artículo 153, que se viene dando esta discusión hace muchos meses atrás. Esta noche yo he invitado a 4 panelistas para que podamos debatir el tema del aborto. Mónica, bienvenida a esta casa, nuestro hotel. Mónica Bayá, por primera vez en esta casa, nuestro hotel. Te agradezco mucho haberme aceptado la invitación. Bienvenida. Buenas noches, nos dio un gusto estar acá y además festejando estos 5 años, ¿no? Y creo que es una importante contribución justamente al debate de ideas del programa, así que felicidades más bien a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Mónica, bienvenida. Fabián Restivo, otra vez en esta casa, nuestro hotel, siempre eres bienvenido. Gracias. Yo iba a decir exactamente lo mismo que dijo Mónica, así que... Bis. Felicitarte por los 5 programas y realmente es un espacio de los que no hay y de los que hace mucha falta, así que felicidades. Muchas gracias. Con nosotros esta noche también María Bolivia Rote. María Bolivia, has estado de cumpleaños, como nosotros has estado de cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias y gracias por haberme invitado de nuevo. Felicidades a ti. 5 años al aire y con el rating que tú tienes, pues es motivo de orgullo, yo creo. Muchas gracias. Bueno, en realidad son ustedes. Iván Lima, con nosotros también en esta casa, nuestro hotel, en calidad de analista. Gracias por haberme aceptado la invitación con todos esos cruces que te impugnan a veces. No, más bien gracias a ti. Es la tercera vez que vengo al programa para hablar de aborto. Yo recuerdo que algún momento con Manuel Canelas tuvimos algún desencuentro, también con el padre Obermayer, que ya no está con nosotros. Con el padre Obermayer, ese programa fue en el 2013. Sí, yo más o menos debo hablar de este tema una vez al año, pero he dicho, no puedo pasar el aniversario, mira, da la casualidad, y además el primer programa fue un 7 de octubre, ¿no? Entonces, volver a tocar el tema. Definitivamente
el programa es una contribución muy importante para el diálogo político. Creo que el intercambio de ideas que se ha dado acá ha marcado mucho la agenda pública y de verdad que es una felicitación sincera la que tenemos, creo que todos como sociedad, con tu programa y con este espacio. Te agradezco mucho las palabras. Son 250 programas, 750 invitados, 750 voces que desde su habilidad profesional, desde su especialización, desde diferentes posturas políticas han estado acá en el concierto democrático, pudiendo dar las opiniones. Yo le quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo y por supuesto a cada uno de mis invitados, que en realidad este programa se debe a ustedes, a la gente que nos ve, pero a la gente que viene acá a darnos su opinión y contarnos qué es lo que piensa de cada uno de los temas de la agenda política. Nos vamos a un corte. En esta casa no es hotel. Volvemos a hablar para hablar del tema del aborto. Quédese con nosotros. Esta casa no es hotel. Esta noche estamos hablando del tema de aborto, nuestro programa aniversario, 5 años ininterrumpidos en el aire. Iván, quiero empezar contigo. ¿Por qué crees que en el debate del aborto deben participar los hombres? Por varios motivos. En primer lugar, si tú defines al ser humano, el ser humano es hombre y mujer, siempre el ser humano va a ser protegido más allá del sexo que pueda tener. Hay un discurso muy fácil de algunas personas de decir que cuando proteges los derechos de las mujeres, comienza a proteger los derechos de los embriones mujeres. No creo que ese sea un buen argumento. Yo creo que el argumento central es que la dignidad del ser humano es algo que debe respetarse por esencia, porque es el ser humano, independientemente de que sea hombre o que sea mujer. Por eso todos tenemos que participar en los debates de dignidad humana, en los temas difíciles, aborto, eutanasia, matrimonio igualitario. Es esencial que en democracia participemos todos en el debate. Y te diría que no es un tema, o podría llevarse a un tema de decir libertad de elección, derecho a la vida. Lo veo muy superado ya. Yo creo que en este momento estamos en un debate de libertad. Estamos en un debate de, ¿es libre la decisión de una mujer que va a llevar adelante una decisión tan dura, tan cruel como la de decidir hacer un aborto, no? Creo que esa decisión libre va a ser tal en la medida en la que el Estado actúe de forma responsable. Cuando tienes bono Juana Zurduy, cuando le das subsidio de prenatal, cuando le das beneficios para el hogar, estás haciendo responsable. No estás siendo responsable como Estado y es muy criticable eso cuando piensas que la solución está en el derecho penal. Yo en lo que te voy a decir, y creo que es 100% compatible, es en una negativa profunda de convicción de que no existe el aborto, pero también en una convicción plena de que no puedes mandar a la cárcel a una persona por este delito. A ver, creo que has tocado muchos temas, vamos avanzando con Fabián. A ver, Iván nos ha abierto el paraguas, ¿no? ¿Tú crees que el aborto es un derecho de la mujer? Yo creo... quisiera contestar las dos preguntas. Vale. Primero la que le hiciste, Iván, porque ninguna mujer se embaraza sola. A la segunda, yo creo en el derecho de la soberanía personal. Yo creo en el derecho de la soberanía personal. Yo creo que lo que tiene que ver con vos, y en este caso alguna cosa que pudiera estar adentro tuyo, creo que la decisión es de la mujer, absolutamente. Especialmente en una sociedad como la nuestra, donde yo he venido tratando de inventar palabras para no ser demasiado explícito, especialmente en una sociedad como la nuestra, donde hay una enorme cantidad de hombres que, como dice la canción, se sacuden y se van. Entonces, lo ideal sería que esto fuera compartido. La realidad nos marca una cosa absolutamente distinta. Y yo creo que el derecho a la soberanía personal
el derecho a las decisiones que uno tome sobre uno son inalienables. Yo hablaba hace un rato y decía, fíjate cómo está la cosa, si un hombre dice que se va a hacer una vasectomía, tiene una multitud aplaudiéndolo, y si una mujer dice que se va a hacer un legrado, tenemos que ir a un debate público. ¿Por qué? O sea, sí a un debate, pero a un referéndum, como dijo un ministro en un momento. Vamos a hacer un referéndum. Sí, bueno, ¿por qué? Si hagamos un referéndum sobre a ver si puedo hacerme o no una vasectomía. Es decir, esta cosa de que el derecho del hombre es absoluto y el derecho de la mujer es relativo, se reduce en una cosa muy fácil. Yo voy a una comisaría y digo, me asaltaron. Me voy a poner machista, Fabián. Dale. ¿Qué pasa con el derecho del hombre a decidir si quiere o no ser padre? Ahora vamos a eso. Yo voy a una comisaría y digo, me asaltaron, y entonces me dice que el ladrón qué ropa tenía puesta. Vos vas a una comisaría y decís, me violaron, y el policía te dice, ¿y usted cómo estaba vestida? Esto es lo que está en debate permanentemente. El derecho del hombre a ser padre. Yo creo en eso. Yo creo profundamente en eso. ¿Qué pasa cuando el padre no se hace cargo? Esta es la pregunta. Porque cuando el hombre y la mujer deciden, se sientan y dicen, bueno, ¿queremos tener este hijo? No podemos. O pasa algo por lo cual no se puede, bueno, se hace un legrado. Cuando el hombre y la mujer dicen, ¿queremos tener este hijo? Sí, queremos tenerlo. Bueno, vas adelante. El problema es que en una enorme cantidad de casos esto no sucede de esta forma. Y la mujer tiene que decidir sola. Y tiene que ir acompañada de otra mujer, de una amiga, cosa que ha pasado y sucede permanentemente. A ver, Mónica, han habido una serie de modificaciones en el artículo 153, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas modificaciones, cuáles son estas ampliaciones que han habido? Que en un punto hay un grupo que festeja, otro grupo que reclama, otro grupo que dice, bueno, es sensato, ¿no? Responde a la realidad. El aborto no está despenalizado. Efectivamente, ¿no? Creo que ha habido un tratamiento principalmente por algunos medios equivocados sobre lo que implica el artículo 153, ¿no? Desde hablar de una ley del aborto que no lo es, estamos hablando de un código del sistema penal con 700 artículos que abarca muchísimo más que el delito de aborto, pero que indudablemente implica cambios sustanciales o va a implicar una vez que se apruebe, si es que termina así, con relación a lo que actualmente está en nuestra legislación. Inicialmente, como tú bien señalas, no hay una despenalización. De hecho, hay conductas que no podrían despenalizarse, como el que el aborto sea sin el consentimiento de la mujer. De hecho, se está agravando la sanción en este caso, que es lógico también, porque se actúa en detrimento justamente de los derechos de la mujer. Por otro lado, también se mantiene el aborto en el caso de violencia contra las mujeres, cualquier tipo de violencia, que hoy es un delito autónomo, pero el proyecto lo incorpora dentro del aborto como tipo base. Pero además señala que en caso de producirse la muerte va a ser calificado como feminicidio, ¿no? Esto implica elevar también sustancialmente la pena. Lo que mantiene igual el proyecto es la sanción hacia las mujeres en los casos en los cuales el aborto no se estaría incorporando como algo como legal, ¿no es cierto? Se mantiene una pena de 1 o 3 años cuando la mujer actúa con consentimiento para que se produzca el aborto. Las variantes que han generado mayor debate están vinculadas precisamente a las causales, ¿no? Algunas se mantienen, las que están actualmente en nuestra legislación, como el hecho de que el embarazo sea resultado de violación, de incesto, haya riesgo para la vida de la mujer, haya riesgo para la salud. Lo nuevo es la incorporación de los casos de malformación del feto incompatible con la vida, que por si acaso no es discapacidad, no estamos hablando de esos casos, que eso también se ha tergiversado bastante. El hecho de que la mujer sea niña o adolescente, o el caso de reproducción asistida sin consentimiento de la mujer, ¿no? Esos son los casos que, por cierto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado a Bolivia incorporar en nuestra legislación. De hecho, hay sanciones a varios estados que han tenido o que tienen leyes contra el aborto. Sí, resoluciones. Pero no son sanciones. Pero son resoluciones. Bueno, pero son resoluciones del comité. Sanción y resolución son diferentes conceptos. Pero determinan responsabilidad internacional por violación de derechos humanos. Es el caso de Perú y es el caso de Argentina y el caso de Irlanda también. Cuando existen leyes muy restrictivas,
En esos casos se ha determinado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y, naturalmente, cómo el Estado debería responder en esos casos. Pero algo que incorpora también la legislación, esta propuesta en realidad del Código de Sistema Penal, es también una regulación de plazos, ¿no? El que hasta dentro de las 8 semanas sea posible la interrupción legal del embarazo en 2 situaciones. Cuando se trate de una mujer que sea estudiante o que tenga bajo su dependencia a personas en situación de vulnerabilidad, es el caso de adultos mayores, personas con discapacidad o señala menores consanguíneos o no de la mujer, ¿no? Esos son los casos nuevos que se estarían incorporando dentro de estas causales que propone el artículo 153. A ver, María Bolivia, en las farmacias uno puede comprar pastillas, uno las conoce, son las conocidas como la píldora del día después, ¿no es cierto? Existen otras pastillas que pueden tener un efecto, digamos, hasta 10 días, ¿no? Posteriores. Y entonces a ese punto lo que yo te pregunto, María Bolivia, es si existe, si podríamos decir que en las 2 primeras semanas, ¿no?, sí existe una posibilidad de derecho a decidir. A ver, médicamente hablando, el embrión no es viable hasta las 22 semanas de embarazo. Es decir, el producto de una gestación antes de las 22 semanas que por cualquier razón pueda nacer, te dice la literatura médica que no es viable. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sus sistemas no están terminados de madurar. Ejemplo, el pulmón. Los pulmones no maduran hasta las 22, sino hasta las 26 y 28 semanas. Entonces, sin embargo, la ciencia médica ha avanzado muchísimo y hay casos de embarazos que a las 22 semanas el bebé ha nacido por A, B o C razón y sí ha sido viable. Pero la gran mayoría de la legislación comparada en el mundo sobre el tema de la legislación del aborto determina 12 semanas, porque hasta las 12 semanas tú tienes un embrión que no tiene formación completa de todos sus sistemas necesarios para la vida. ¿Por qué se pone 8 semanas entonces? A mi juicio es un plazo insuficiente, porque casi todas las legislaciones en el mundo nos hablan de 12 semanas. Es más, la OMS en algún momento habló de 22 semanas, justamente por esto que te digo, que los fetos hasta las 22 semanas son inviables, pero luego empezó este debate de que sí, es posible con la tecnología actual que un bebé de 22 semanas nazca y pueda vivir. Pero 12 semanas es lo que podría ser, porque además hay otro detalle. María Bolivia, yo antes de que pases, hay una discusión entre embrión y feto. No hay una discusión. Esto está claro para la medicina. A ver. Embriones hasta las 12 semanas, fetos de 12 semanas en adelante. Eso dice la embriología. Entonces no hay una discusión. La discusión es ficticia. Hay una especie de cortina de humo en la utilización, mala utilización de las palabras. Yo entiendo porque la gente no es especialista en el tema. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, las 12 semanas son importantes considerarlas. ¿En qué sentido? Hay una gran mayoría de mujeres que a las 8 semanas no saben que están embarazadas. Del 100% de los embarazos, hay una casuística importante en el mundo que el 0,4% de las mujeres, hasta el 0,8%, todavía menstruan hasta las 20 semanas de embarazo. Entonces, una mujer que está menstruando... ¿Cuánto es el porcentaje, perdón? 0,4 a 0,8% de los embarazos en el mundo. Entonces, es muy posible que a las 8 semanas una mujer siga menstruando y pues no esté embarazada, pero no lo sabe. Y no se hace un examen porque considera que no lo está. Entonces, yo pienso que si nos apegamos in stricto sensu a lo que dice la ciencia médica, el aborto debería permitirse, debería ser legal hasta las 12 semanas de gestación. A ver, ¿Hasta? Claro. Hasta las 12 semanas de gestación. Iván, tú en tu primera intervención hablabas de la no penalización del aborto. ¿A qué te refieres con la no penalización del aborto? Es decir, el Código del Sistema Penal contempla las sanciones, las faltas y los delitos. ¿No es cierto? Delitos, crímenes y faltas. Delitos, crímenes y faltas. Sí. Entonces,
y le das un tratamiento penal diferente. Cuando estás hablando de que el derecho penal con la cárcel no soluciona los problemas, es que no es que digas que no hay delitos. Dices, voy a dar una solución mucho más eficiente, mucho más humana. La cárcel no es en una construcción de toda la humanidad, es una construcción muy contemporánea que no está funcionando bien. A lo que yo voy, y me parece que hemos tocado un punto neurálgico, es que si hay una obligación internacional de Bolivia de regular o de ampliar las causales de aborto que tenemos hace 40 años. Ese creo que es el tema de fondo, porque en el mundo tenemos constituciones como la boliviana que han definido que la vida se inicia en la concepción. Pero no estamos solos. Kenia, República Dominicana, estamos hablando que recientemente las constituciones dicen que la vida se inicia en la concepción. Si esto es así, la protección que tiene que dar el Estado es no a las 8 semanas o a las 12 semanas, es desde el momento de la concepción. ¿Y qué pasa con las mujeres, con la protección a la vida de las mujeres? Es que justamente ahí es donde tenemos que entrar en el punto en común. Yo creo que no porque tengas que hacer una ponderación entre la vida de la madre y la vida del niño. Aquí no tenemos que seguir en este debate, que es un debate ficticio. Ambos grupos, los pro vida y los pro elección, estamos en favor de esto. Lo que ocurre es que hay situaciones demasiado complejas. Yo te planteo el tema de la violación de niñas, de violación de adolescentes. ¿Sabes qué? En este tipo ¿Entonces ellas no deberían abortar? No, te estoy planteando otro problema. Te estoy planteando que en estos casos de niñas, lo que va a ocurrir con el actual Código del Sistema Penal es que va a haber un principio de confidencialidad y reserva absoluta. Esa niña va a ir al médico, va a decir, mira, yo he sufrido una violación, y después de esa declaración, ese expediente, esa hoja, se va a ir a un archivo, con un principio de confidencialidad completamente absoluto. Resulta, estimada Susana, que cuando esa niña llega a los 18 años, denuncia que ha estado sufriendo varias violaciones desde los 11 años o desde antes. Entonces, no podemos perdernos en un debate que es ficticio. Yo lo que digo es que el tema de la violación tenemos que regularlo de una mejor manera. Como está actualmente el código, podría generar un grave nivel de impunidad en el caso de violación a menores. Y el tema que más me preocupa a mí en todo este escenario, en todo este debate, es que de ninguna manera una decisión va a poder ser libre si tú no tienes las condiciones para tomar esa decisión libre. El derecho penal es un derecho que ha construido un principio que es el dolo. Tú, cuando no actúas dolosamente, jamás puedes ser responsable penal. Dime qué libertad tendría una mujer que no tiene condiciones para sostener la vida que va a nacer. ¿Cómo va tener una decisión libre esa mujer si no tiene una libertad plena para decidir? Y la respuesta está en nosotros, está en el Estado, está en la sociedad que se comprometa a que esa decisión comience a ser libre. Hay movimientos que están planteando que hay un derecho del concebido a nacer, pero que no hay un derecho a nadie a obligar a ser madre. Creo que ese es un principio del que tenemos que empezar a debatir. Mira la cantidad de violencia que tenemos contra los niños. Estamos hablando de más de 400,000 niños que no están viviendo con sus padres. Es un problema. Cuando le pides a un niño que describa qué es lo que más miedo tienen y dibuja a su padre, estamos hablando de que hay un problema serio en la sociedad. Y este problema no va a pasar por esta hipocresía de discutir la despenalización o no, porque ese no es el problema. El problema es dejar que la gente decida libremente y cuidar a los más vulnerables. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la despenalización total del aborto? En realidad yo estoy de acuerdo con que no me pongas palabras a la boca. Pero pinta por ahí. Es un delito que merece una reacción del Estado. Y todos los hombres, todos los seres humanos desde el momento de la concepción tienen derecho a ser protegidos. Durante muchos siglos en este planeta pensábamos que los esclavos y la esclavitud era algo bueno. Yo estoy seguro de que de aquí a 100 años vamos a tener una retrospectiva, ojalá que seguro que no la vamos a ver ya nosotros, de qué drama tan grande que hemos vivido con lo que está pasando. La cantidad de gente que muere en un año abortada es lo mismo que han muerto todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de cifras que son espeluznantes. Y si estamos equivocados... Tú hablas de libertad, pero ¿qué pasa con la libertad de la mujer, con el derecho a libertad a vivir una vida libre de violencia? ¿No? Es decir, si viene alguien y que cree que tiene el derecho de poseerte, de violarte, de abusar de ti, y además, no solamente de eso, de, no sé, y que eso sea producto de un embarazo
plantear que no se tiene la libertad de abortar, mira, o sea, tú... Te lo pongo de una forma más cruel. Tú sabes que la cantidad de jefes que están dejando de contratar mujeres porque supuestamente se van a embarazar es altísima cada vez más. Yo estoy consciente de que hay una violencia estructural en contra de la mujer, pero es una violencia que no se va a resolver por esta vía de la penalización. Nos quitemos la hipocresía de que... pero se resuelve por un montón de lugares. Es decir, tú tienes razón cuando dices, es que una ley de despenalización del aborto no te resuelve nada. No, una ley 348 no te resuelve nada. Es decir, ¿me quieres preguntar dónde está la solución? Es que es todo una suerte de paquetes. A ver, ahora vamos contigo. Porque has apuntado un tema que sí me parece interesante. Fabián, seguimos en este debate. Yo encuentro, hace 5 años atrás estaba así, igual con posiciones que cada uno tiene, porque cruza con una serie de temas, pese a que estamos en un estado laico, cruza con temas religiosos, cruza con temas de salud pública, cruza con temas de derechos, es decir, la Organización Mundial, la ONU recomienda, ¿no? Empoderar a las mujeres, es decir, hay una serie... de la ONU. A ver, pero... Si en o sea, es verdad que seguimos en ese debate, pero capaz este debate y no se produciría, Fabián, si es que hubieran, o se produciría en menos intensidad, si es que hubieran políticas públicas un poco más serias. Decirte el ejemplo, una niña ha tenido, una jovencita, una adolescente ha tenido relaciones sexuales sin cuidarse, ¿cómo no va a poder ir a la enfermería del colegio y pedir una pastilla? ¿Por qué se la tiene que sancionar? O sea, el sexo es algo natural, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se la va a tener que sancionar? Es decir, ¿cómo los colegios no agarran y hacen una campaña? Decir, bueno, aquí se reparten anticonceptivos. Es decir, no es un tema también de política pública antes, porque, a ver, nadie va feliz a hacerse un aborto, ninguna niña, ay, sí, hoy día, hoy día sí, como anticonceptivo me voy a abortar. Es que nadie en la existencia hace eso, ¿no es cierto? Entonces, capaz hay que resolverlo un poquitito antes. A ver, ahí hay unos 2 o 3 temas que confluyen a esta cuestión, que pareciera muy compleja y que para mí no lo es. Nosotros podemos discutir qué vamos a hacer con esta botella. Lo que no podemos discutir es la existencia de la botella. La botella está ahí. Uruguay, que es un país con una madurez política que nadie en Latinoamérica se le acerca, ha tenido este debate durante mucho tiempo y pueden mostrar como resultado final del debate, que hace 2 años y medio que en Uruguay no muere una sola mujer por aborto. ¿Qué quiere decir esto? Yo recordaba recién, hablando con una de mis hijas, cuando en Argentina salió la 69 bis, que era la ley que te permitía divorciarte, y se armó un quilombo, esto atenta contra la familia. Yo no viví en una burbuja, pero yo me acuerdo que el 90% de mis amigos eran hijos de padres separados. La única diferencia es que la ley no te permitía desvincularte. El problema aquí está entre lo real y lo absolutamente ficticio, con perdón de nuestros 2 compañeros abogados, que es la cuestión del derecho. Este es el punto, finalmente. Claro que es una cuestión de salud pública. Que a nosotros se nos mueran 20.000, 30.000 o 40.000 o 60.000 mujeres por algo que sucede y que va a seguir sucediendo, me parece una locura. Porque existe. Lo que vos decías recién, a mí se me ocurrió una frase muy fea. Me decías, una chica, un adolescente se cruza con un chico, tienen sexo, porque bueno, uno nace de estas cosas. Y va a pagar un error con un horror. ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Por qué, además? O sea, porque además existe una cosa a la que no se puede hacer oídos sordos. Una chica de bajos recursos va a una abortera a hacerse un aborto. Y una chica o una mujer de altos recursos va a una clínica a hacerse un legradito. Y esto es así. Tiene un anestesista, esto sucede. No estoy descubriendo que el rey está desnudo.
Entonces, sí es una cuestión de salud pública y sí creo que este artículo de una ley que tiene 670 artículos, si no me equivoco, son 600 y casi 700 artículos. 666. Sí, pues sí, quedó en 666, no, es verdad. 666. 666. Los compañeros de la iglesia tienen para rascarse la vestidura porque es el número del diablo. Pero bajaron bastantes artículos. Y se han aumentado otros también. Yo sí creo que este artículo tiene que ir acompañado de una política pública de educación, anticoncepción. O sea, vamos a darle, lo que decías recién es cierto, yo lo he planteado muchas veces, nadie en su sano juicio está a favor del aborto. Hay que ser, yo no consigo ni imaginármelo y he pensado mucho, hay que ser mujer, estar embarazada, haber sido abandonada, tener unas condiciones que no le permiten tener un hijo, para tomar la decisión final de ir a un lugar a que le intervenga en el cuerpo. Entonces sí creo que tiene que haber una política pública, pero en esa política pública tienen que estar los tres pilares: educación, anticoncepción y aborto. Mónica, estás en un grupo a favor de la despenalización del aborto y según hemos visto, a ver, no sé si me equivoco, hubo un festejo por la aprobación del artículo 153. Pero no se despenalizó el aborto, entonces, ¿a qué responde el festejo? Bueno, en realidad es no precisamente un festejo, porque definitivamente la posición del pacto es de una despenalización muchísimo más amplia, no una despenalización realmente de la decisión de las mujeres para la interrupción del embarazo. Pero no se deja de reconocer que definitivamente es un avance en los términos que lo está planteando el código, ¿no? El hecho de que más mujeres en los casos en los que se está señalando podrían acceder a un aborto legal sin poner en riesgo su vida y su integridad, definitivamente es un avance. Pero por supuesto no es lo deseable, aún esperamos que todavía el Senado tenga la posibilidad de ampliar mucho más y definitivamente lo que se ha planteado, y ahí me sumo también a lo que señalaba Iván en sentido de que la penalización no es la respuesta. ¿Qué conlleva la penalización? Genera muerte para las mujeres, afectación a su vida, por tanto, y a su integridad. Genera una estigmatización que afecta socialmente tanto a la mujer como al personal médico que interviene en los casos en los que procede el aborto. Le genera dudas y riesgos sobre una supuesta responsabilidad legal. Genera persecución penal y en consecuencia detenciones que muchas veces son privilegiadas incluso en lugar de la atención a la mujer cuando se interrumpen en esos lugares donde se podría estar realizando un aborto. Alimenta un mercado oneroso, clandestino, que se enriquece precisamente con los abortos, en lugar de trabajar sobre una estrategia que realmente ayude a reducir, a prevenir los abortos. La penalización es un medio fallido para prevenir los abortos. Lo que puede ayudar a prevenir es lo que señalaba Fabián: educación sexual, acceso a información correcta, real, a métodos anticonceptivos modernos, prevención de la violencia sexual, porque muchos de los abortos devienen de aquello, ¿no es cierto? Entonces realmente, como tú decías, una política en términos de salud pública, de prevención de violencia, de prevención de abortos, es lo que realmente se necesita. Y en ese ámbito, naturalmente, es donde se debería avanzar. Mónica, a ver, ustedes están en un grupo que ha estado activista, haciendo muchísimo movimiento para ampliar las causales y, bueno, camino a la despenalización. Mi pregunta ¿están impulsando, por ejemplo, una ley para prevenir el embarazo adolescente, una ley que, por ejemplo, obligue a los colegios a informar? El colegio muy católico, muy todo lo que quieran, aquí hay un estado laico, aquí hay jovencitos, aquí hay hormonas, aquí hay una serie de cosas reales, ¿no?, que le pasan a los humanos en el cuerpo, ¿no?, que les tienen que informar. O sea, ¿qué hacer? Es decir, una política, una ley que obligue a todos a que se les informe. Allá, ¿quién hace, quién deja de hacer? Yo creo que lo que decía Iván, hay temas de libertad, por favor, ¿no es cierto? Nadie está obligando a nadie a nada. Pero una ley que empuje algo así y no estar en estos debates de la pobre mujer intervenida, que no debió hacerlo, que sí debió hacerlo antes. Sí, no, efectivamente. Bueno, primero el pacto es una articulación nacional, ¿no?, de organizaciones, instituciones y activistas que luchan desde hace más de 30 años por la despenalización del aborto.
Gran parte de ellas, particularmente de quienes son organizaciones e instituciones, precisamente trabajan en estos temas, en la prevención de la violencia sexual, en la prevención del embarazo adolescente, en la educación sexual. Se ha hecho una infinidad de propuestas de políticas públicas al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, durante esos 3 años hasta ahora, ¿no es cierto? 30 años en realidad. 30 años. Se ha trabajado en varias propuestas en términos de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos que fueron interpretadas como leyes de aborto, igual cuando en lo que en realidad se quería profundizar era precisamente en términos de educación, de información y de acceso a servicios reproductivos, ¿no? Entonces, las instituciones han estado trabajando bastante en esto, hay propuestas al respecto y naturalmente coincido en que la despenalización no es la única respuesta, tiene que ir acompañada de este conjunto de políticas públicas. A ver, María Bolivia, antes de irnos al corte, la ley ha considerado el tema de objeción de conciencia, ¿no? Los médicos han hecho ahí un movimiento y con esto se cubre el derecho de los médicos de decir sí, de decir no. El médico tiene, no, a nombre de la objeción de conciencia, no cumplir con lo que dice la ley, porque también el código es la ley, ¿no es cierto? El no cumplimiento derivaría en una mala praxis médica. ¿Cómo se cruza, digamos, los temas de objeción de conciencia, el tema de mala praxis médica? A ver, antes de contestar eso, yo quiero hacer una puntualización porque desde mi postura de médica y de feminista, parte del pacto, 27 años de ejercicio profesional y desde siempre en este tema, no puedo dejar de decir algunas cosas. Por ejemplo, quiero decir que el debate del aborto es un debate ficticio porque es un debate en el cual en realidad lo que estamos debatiendo son los espacios públicos versus los espacios privados. Estamos debatiendo el hecho de que el Estado les reconozca a la mujer la capacidad de decidir de manera libre y digna. ¿Y qué significa decidir libremente? Significa que yo voy a ser capaz de tomar decisiones desde mi dignidad, es decir, desde lo que yo considero adecuado de acuerdo a mis valores morales y éticos míos, los míos, no los del Estado. Pero el Estado tiene la obligación de legislar para todos. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos estableciendo un debate falso, ¿no es cierto?, queriendo debatir si el derecho a la vida es desde la concepción o después de la concepción, o a las 8 semanas, o a las 12, o a las 22. Ese no es el debate. El debate es que la mujer, desde el momento en que el Estado decide por ella, deja de ser libre y deja de ser digna. Y deja de tener la capacidad de tomar decisiones en absoluta libertad. Si yo, Juanita Pérez, soy católica, practicante y sobre la base de mi concepción moral el aborto es indigno, no voy a abortar así tenga 40 hijos. Pero si desde mi posición de María Pérez, liberal, atea, voy a abortar, pues, el Estado me lo permita o no me lo permita. Estamos hablando de un tema de dignidad. A la mujer se le está privando un derecho humano fundamental, su dignidad y su libertad. Entonces, si vamos a discutir sobre el tema del aborto, discutamos la verdad. Es decir, la punta del iceberg es este asunto de las formas del Código Penal, de las cuales nos agarramos por un debate que es falso y que presenta una cortina de humo. Ninguna mujer en el mundo quiere abortar. Ninguna mujer en el mundo va a decir si es chévere que haya aborto. Es fantástico. Qué bien que haya aborto. La siguiente que me embarace porque fallé el cálculo, yo voy a abortar. No. Además, se aprobado el código, vamos a abortar. Por supuesto. Porque además el abortar para una mujer en un mundo como el que vivimos conlleva también un cierto proceso de culpabilidad seriosísimo, porque arrastras pues la moralidad de tu bisabuela, de tu abuela, de tu madre, la tuya, la de tus hermanos, tus primos. O sea, no es una cuestión de que pucha, esto es un método anticonceptivo. Entonces, a mí me preocupa, digamos, ¿no? Porque, entonces, ¿qué sucede? Resulta esto también siendo un debate político. Estamos llevando el debate privado de la sexualidad humana, hombre o mujer, como decía Fabián, es una decisión de dos, debería ser de dos, al espacio público, político, donde hay juegos de poder sobre quién decide sobre qué.
sobre todo sobre mi dignidad y mi capacidad como mujer de tomar decisiones. Entonces, para mí ahí está el debate y ahora te contesto lo que me dices. Me tengo que ir a un corte. Entonces, volvemos a la vuelta. Volvemos contigo. En el Pero tema me parecía de la crucial decirlo esto. En el tema de lo de la... No, está bien. En el tema de lo de la objeción de conciencia. Y bueno, en realidad quería empezar con Iván, pero volvemos, no hay ningún problema contigo y continuamos con Iván. Quédese en esta casa, nosotros. Intenso el debate del tema del aborto. María Bolivia, el tema de lo de la praxis médica, objeción de conciencia. A ver, el médico puede ser objetor de conciencia y tiene todo el derecho de serlo. Lo que el servicio de salud no puede permitir es el no garantizar la existencia de un médico que haga el aborto. ¿Se le puede calificar como mala praxis la objeción de conciencia? No, son dos cosas diferentes. Objeción de conciencia es cuando yo, y esto en genérico, ¿no? Los abogados me van a ayudar si hablo algo que no es real, pero desde donde yo lo entiendo, objeción de conciencia es yo, de acuerdo a mi, no sé, a mi posición moral, de principios y ética, no voy a hacer tal cosa, no voy a producir un aborto, no voy a ir al servicio militar, no voy a hacer tal y tal cosa. Esa es una objeción de conciencia y el Estado debe tener la obligación de respetar a un objetor de conciencia. Pero el servicio de salud sí tiene que garantizarle a la mujer, claro, que exista alguien en el momento que ella llega con un aborto incompleto, es una niñita de 14 años producto de una violación y está sangrando, qué sé yo, tiene que haber un médico que la atienda. Entonces, ¿qué debe suceder? Los servicios de salud, los hospitales, las clínicas deberían tener deberían prever esto. Entonces, primero tener una lista de médicos objetores de conciencia y reemplazar a aquellos en el momento de una emergencia o de turno, ¿no? Pero no es lo mismo. Mala praxis médica es un concepto muy amplio. Mala praxis incluye impericia, incluye varios términos, negligencia médica, ¿no? Que no tienen nada que ver con el tema de ser objetor de conciencia. La mala praxis es el hecho que por causas debidas al médico o por una idiosincrasia propia del paciente, porque la existe, es decir, se daña la vida de la persona. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo, es el tema de la anestesia. Tú no sabes que eres alérgico a la anestesia hasta que no te la ponen. Y cuando eres alérgico a la anestesia te mueres. Es causa de muerte. Entonces, eso es negligencia del anestesiólogo, del cirujano, de absolutamente nadie. Eso se llama idiosincrasia propia del cuerpo humano que... yo lo viví con un cirujano, le pasó eso. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. A ver, vamos contigo, Iván. El Papa Francisco dice que a las mujeres que abortan hay que tratarlas en misericordia, ofrecerles perdón y tratarlas en misericordia. Porque a los obispos pareciera que les cuesta tanto tomar esa decisión de tratar con misericordia, con compasión a una mujer que se ha visto en la necesidad de abortar. A ver, la Iglesia Católica tiene 1.200 millones de fieles, hay 5.000 obispos. Estamos hablando de que tenemos casi 500.000 sacerdotes. Cáritas destina como 4.500 millones de dólares por año para cuidar a los más vulnerables. Lo que digan en una institución tan diversa las voces es una voz legítima. Sobre lo que me estás planteando de que haya una contradicción entre nuestros obispos y el Papa, yo no la encuentro. Yo encuentro más bien que nuestros obispos siempre han sido obispos valientes. Desde la época del padre Tumiri, del padre Luis Espinal, han combatido las dictaduras, han estado al frente de todos los problemas. Y en este tema no van a estar, no le van a sacar el pecho a las balas, porque cuando tú tienes una iglesia militante, una iglesia que realmente quiere defender al más débil, tiene que defender al no nacido, porque es un ser humano. Es una vida que va a tener que escuchar, ser escuchada, y si la voz la tiene que dar la iglesia, la va a dar, porque siempre lo he hecho así. Yo no encuentro ninguna incompatibilidad entre los obispos, en la conferencia episcopal, y lo que dice el Papa Francisco, porque es algo que te van a decir siempre. Jamás, por ningún momento, ningún motivo vamos a dejar solo a nadie. Nunca vamos a dejar a nadie en ningún debate. Y en este caso,
Nunca. A la fecha, la Iglesia Católica pareciera que es de las pocas instituciones en el mundo que quedan que no pueden ser conducidas por mujeres, instituciones conformadas, reconocidas, etcétera, porque no pueden ser. No, hay en el dicasterio en Roma ya hay varias mujeres que están. No, ninguna mujer puede ser papa. Entonces ahí no puede ser dirigida la institución por una mujer, porque una mujer no puede ser papa, listo. Es decir... No puede ser tampoco sacerdote. Pero tienes a la madre, la reina de la iglesia es una mujer. Bueno, me estás dando... Que... No, estoy hablando de la institución, sí. ¿no? O sea, más allá de los temas espirituales, de los cuales soy creyente, etcétera, etcétera, pero la institución no puede ser dirigida por mujeres. Entonces, ¿cuál es la posición, no es cierto, de la iglesia, desde tu perspectiva, evidentemente, de la iglesia frente a la mujer? Cuando se habla de que la iglesia tiene que defender a los más débiles, ¿por qué la mujer no es el más débil en una situación de violación donde ha habido abuso de cuerpo, abuso psicológico, abuso a todo nivel? Yo no creo que Dios no es malo. No, todo lo contrario, Dios es un ser perfecto y es misericordioso y es bueno. No ha mandado a ninguna niña de 7 años a sufrir, ni a ser violada, ni nada de aquello. Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia con la mujer? Pues porque me llama la atención lo que dices. Es que no encuentro contradicción. Mira, es un problema teológico el que has planteado. No soy especialista, soy abogado, pero lo que sí te puedo decir es que venimos con Mónica de Santa Teresa, la doctora más importante dentro de la iglesia ha sido Santa Teresa de Ávila. Tienes un rol de la mujer a partir de la Madre Teresa de Calcuta, de mujeres que están actualmente trabajando en Roma, muy importante. Yo creo que la iglesia ha contribuido para que el rol de la mujer sea cada vez más importante en nuestra sociedad. ¿Cuántas sacerdotisas dan misa? No, es que estás planteando un tema diferente. Es un tema teológico que va a la libertad de religión. La libertad de religión es decir, esta es mi fe, y esta fe que yo profeso tiene una revelación a partir de Dios. Dios se ha revelado al hombre y hay fuentes de la revelación. Una de ellas es el Evangelio, otra es la tradición, otra es el rol que tiene el Papa o que tiene nuestra iglesia. Y en todo ese desarrollo se le da un rol muy importante a la mujer. La primera mujer que ha recibido el anuncio de la resurrección, que es lo más importante para nosotros, es María Magdalena. La Virgen es vital dentro de la iglesia, pero no confundas algo que es teológico con algo que es de la vida social. La iglesia va a ser siempre la que ponga el pecho a las balas para todos, especialmente para las mujeres. Y vas a tener, y vas a encontrar muchas mujeres en la iglesia que están convencidas de eso. Pero ese tema no tiene nada que ver con la violación de una niña. Porque vas a ver, contrariamente, que la iglesia va a estar al lado de esa niña y va a estar al lado de esa mujer siempre. No creo que me puedas dar ejemplos de sacerdotes o de obispos o de papas que hayan estado en contra. Institucionalmente siempre vamos a dar la cara por esas víctimas. Entonces no veo por qué un caso como el que planteas podría atacar o dañar a la iglesia. No lo encuentro. ¿Estás de acuerdo? Mira, creo que... Bueno, el debate y las creencias que se puedan tener de cualquier institución, no solamente la Iglesia Católica, otras iglesias u otras, sin duda es importante. Vivimos en un país donde naturalmente la libertad de expresión nos permite opinar y tener posición sobre cualquier tema, no solamente sobre este. Pero creo que algo importante que hay que recordar es que precisamente el Estado como Estado debe aplicar el principio de laicidad en todas sus decisiones, en la gestión pública, en la legislación, en la administración de justicia. Tenemos que esperar naturalmente que sea la Constitución, la legislación, los derechos humanos los que imperen y sea en función, como decía María Olivia, que las decisiones que se tomen sea para el conjunto de la población, para quienes tengan ciertas creencias y para quienes no las tengan, más en una Bolivia tan plural y tan diversa como la nuestra, en la que naturalmente no necesariamente hay consensos compartidos con las religiones en muchos casos, y entre ellas mismas, ¿no es cierto? Por otro lado, también creo que es importante un aspecto que tocaba también Iván respecto a lo que dice la Constitución sobre la vida, y hablábamos de la Asamblea Constituyente hace un momento. En la Asamblea Constituyente se debatió si se incorporaba el derecho a la vida o el derecho a la vida desde la concepción. Y la opción que se tomó fue incorporar el derecho a la vida, no un derecho a la vida desde la concepción, precisamente a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual efectivamente señala que la ley protegerá a la vida en general desde la concepción. Primero nos dice la ley, no nos dice que necesariamente el derecho penal. Oye, ahí quiero volver a lo que señalábamos respecto a las políticas públicas, lo que se puede hacer en salud, en prevención, otras formas reales de prevenir los abortos. Pero por otra parte también cuando nos dice en general,
hace referencia a que hay excepciones. O sea, la propia Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han señalado que no existe una protección a la vida absoluta. Justamente los documentos preparatorios de la elaboración de la Convención Americana hacen referencia a que la incorporación del término en general dejaba abierta la posibilidad a los países de incorporar las formas más variadas de aborto, precisamente como una excepción a esa protección, y que esa protección en consecuencia no es absoluta. Y lo que estamos hablando precisamente en este momento en términos de legislación, y no es una posición feminista, sino como abogada, y lo que está planteando el código es precisamente ampliar esas causales, que no es lo óptimo desde el movimiento de mujeres, por supuesto que no lo es, lo consideramos insuficiente, pero creemos que sí está a la luz precisamente de estos estándares internacionales. El propio Tribunal Constitucional en la sentencia 206-2014 ha reconocido que en Bolivia existe una despenalización parcial del aborto a partir de que ya hace más de 40 años nuestra legislación incorpora ciertas causales en las cuales es permisible y por lo menos no es sancionable. Es otra la nomenclatura que está incorporando ahora el proyecto de Código del Sistema Penal a no considerar siquiera infracción penal, que eso cambia también sustancialmente lo que hoy está en la legislación, pero ha reconocido ya eso nuestro Tribunal Constitucional y también ha considerado que esas causales son también constitucionales. Fabián, a ver, en el corte muy interesante, Mónica e Iván hablaban del tema de los pactos, del tema, ¿no? Cómo pueden hacer la interpretación cada uno de los países, donde hubo contradicciones dentro de los países. Bueno, me hubiera gustado grabarlo porque ha sido un debate lo más interesante. Pero mi pregunta está, Fabián, ¿por qué desde tu perspectiva sigue la penalización del aborto en tantos países? Entramos en un terreno, recién inclusive en el corte, desde donde para mí es muy difícil discutir. Respeto la posición de Iván, cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, pero a mí me parece muy difícil discutir este tema desde el lado místico. Y yo creo que lo místico, las distintas iglesias, donde todas tienen razón y todo esto, ha influido de una manera muy, muy fuerte, a veces con la cruz y a veces con la espada, y a veces con la cruz y con la espada, en la formación de unas morales que han acabado naturalizándose de tal forma que nos inventan los pecados capitales y el mismo mercado te dice qué clase de celular tienes que usar para no ser tan boludo y no quedarte tan atrás en el tiempo de la tecnología. Entonces, esto genera unos sentidos comunes ajenos a muchas realidades y a la naturaleza humana. Yo estaba leyendo estos días, ayer, anteayer, senador norteamericano, cabeza de los providas en Estados Unidos, que se le armó un quilombo bárbaro y tuvo que bajarse de la campaña porque la novia le dijo públicamente: vos sos provida hasta que yo te dije que estaba embarazada y me dijiste que aborte. Entonces, esto genera una doble moral, de la cual ni siquiera esta gente es culpable, ni siquiera la gente que la ejerce es culpable, porque se ha visto en una moral pública que aparentemente, según su doctrina, su creencia, y la moral que se desprende de esto, lo obliga a tomar una posición hasta que llega a un punto donde él o ella tiene que tomar esa decisión. Entonces, lo que yo creo es que en estos países donde las religiones... Borges decía una cosa a la que yo adscribo. Él decía que la teología y los libros de las distintas religiones, refiriéndose a esto, él decía que la teología era el grado sumo de la literatura fantástica. Esta es una posición mía personal. A mí lo místico... Yo soy fotógrafo y los fotógrafos somos gente bastante limitada intelectualmente y en general creemos en que si se te fotografía existe y si no se fotografía pues no existe porque no se puede fotografiar. Yo creo que esto ha generado morales que son perversas. Creo que han generado morales que son perversas. Hay religiones que han creado cosas en las que yo estoy absolutamente en desacuerdo, como el pecado de pensamiento. Tiene que ser
tenés que haber pensado mucho para decir cómo manejo a esta gente. Si pensás esto, estás pecando y yo te voy a dar un cura que es a quien vos le tenés que contar tus pecados. Me parece una cosa demasiado compleja. Me parece una cosa demasiado compleja, que, insisto, ha creado unas morales contrarias a la naturaleza humana. Y dentro de esto está lo que planteaba María Bolivia recién, que es, vos fuiste históricamente la mujer de. Yo le suelo hacerle un chiste a mis amigas las feministas, con el Día de la Mujer siempre la llamo y les pregunto, che, ¿es el Día de la Mujer de quién? Para que no me pase por ahí. Claro. Es esto. Y esto ha conseguido que el varón, que es en general en casi todas las religiones quien maneja, ordena, manda y dice que está bien y que está mal, ha conseguido que la mujer tenga que pedir disculpas por una enorme cantidad de cosas. Inclusive, a mí me cuesta mucho no ser tan claro, inclusive en la culpa que pueden tener los varones a la hora de un aborto, porque antes nos hicieron un nudo donde corresponde. María Bolivia, ¿cuánto influyen los temas religiosos en la política pública o en el ejercicio de pronto de la profesión médica? Tú hace un momento en tu intervención hablabas de temas que, bueno, en mala praxis médica y pareciera que se cruzan ideas también del paciente, ¿no? ¿Cómo se cruzan en general estas ideas morales, por ponerle un nombre, ¿no?, al momento de encontrarte con un paciente? A ver, yo pienso que el médico, obviamente antes de ser médico es un ser humano, pues, ¿no? Y es un ser humano con sus luces y sombras, con sus limitaciones y sus aciertos, y está cruzado por sus pensamientos, por su moral, por sus principios, sus valores, como cualquier otra persona. Sin embargo, esa es la esfera netamente personal. Entonces, cuando tú estás ejerciendo la medicina, tienes pues que lidiar mucho con la vida y la muerte, porque en realidad esa es tu profesión. Y llega un momento en que la ciencia no abarca y viene lo que muchos llaman el misterio de la muerte, y es algo que hasta ahora no hemos resuelto. Y frente a eso, el médico llega hasta ciertos límites. Ahora, alrededor de eso hay un montón de consideraciones éticas, morales, de principios, que ya dependen, como te digo, de cada uno de los colegas que están frente al paciente. Pero también hay que decir que frente a esto, que es la esfera muy privada del médico frente al paciente y a su praxis médica, está el tema de la esfera pública, que es la marcada como a fierro candente, y la intromisión, que personalmente no estoy de acuerdo, de la Iglesia frente a las políticas públicas. Es decir, por eso yo concuerdo mucho con Mónica Bayá. El Estado boliviano ha sido definido como un Estado laico. ¿Eso qué quiere decir? Que las políticas públicas y la religión son dos cosas que van por caminos paralelos y no se deben entrecruzar. Por lo tanto, el tema del aborto, ¿no es cierto?, cuando se cruza con estos temas religiosos y morales y se quedan en la esfera privada, yo creo que cada ser humano es digno y libre de, como lo decía hace un momento, pensar lo que quiere. Pero el momento en que estos debates morales se cruzan con políticas públicas, ahí es donde comienza el problema. Porque parecería que la Iglesia, además, con esta posición de todos los basada en sus preceptos religiosos, quiere pues controlar otra cosa que es complicada, que es el derecho a la mujer de sentir placer. A ver, ahí. Iván, cortito. Sí. Me tengo que ir a un corte. No se ha dado la despenalización del aborto. Y parece que hubo una reacción de la Iglesia y de los sectores, grupos que estaban en contra de la aprobación del 153 negativa, pero no hay la despenalización. Entonces, ¿de qué se han enojado si no se ha despenalizado?
A ver, de la falta de debate público, especialmente. Si tú pides ahora en la Cámara de Diputados el artículo 153, versión final, todavía no se ha publicitado. Entonces, creo que el tema va más allá. No es un tema en este momento y es bueno. Nuestro Parlamento, el Senado, Mónica lo ha planteado, va a seguir debatiendo. Lo que se ha dicho ahora es que estamos en un momento de religión contra derechos, y no es así. Este es un tema de derechos humanos. Tú tocaste temas religiosos, yo podía tener el debate de dignidad humana y de derechos humanos sin tocar ningún aspecto de fe. Es más, no suelo hacerlo porque los jueces lo que hacen es plantearte estas decisiones y estas definiciones. No, claro, lo toco porque es un actor que entra. O sea, es un actor así como existe el aborto, existe la iglesia, y existe la iglesia en una influencia real dentro de la sociedad. Negarlo sería taparme con un velo los ojos y excluir a un actor que empuja ciertas decisiones, pues tampoco es real, ¿no? Pero yo creo que ahí, cortito, no lo volvamos un tema de fe, porque no es un tema de fe, es un tema de derechos humanos. Por supuesto, es un tema para unos de derechos humanos, para otros de derechos de la mujer, para otros de temas de salud pública. Cruzan muchos temas. Quédense en esta casa, nosotros volvemos a la conclusión. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Ya la conclusión, como siempre, el tema del aborto es un tema acalorado. 30 segundos, Iván, para irnos. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, el tema de la vida y los derechos humanos va a ser un tema que vamos a espero que no lo tengamos los próximos 5 años. Yo creo que estamos en un momento crítico para resolverlo. Tenemos una ley que se va a tratar, ojalá que sea la mejor ley, y luego va a estar el Tribunal Constitucional. Ahí se van a resolver las cosas. Fabián. Yo creo que es un artículo, primero que es una cuestión de derechos contra derechos. Si vos no querés abortar, no abortes, y si yo decido que voy a abortar, no te metas en mi vida. Esto sería más o menos así. Pero por otra parte, y muy cortito en el final, este artículo, el artículo 153, va a salvar la vida de miles de mujeres. De mujeres que han decidido no abortar, de mujeres que han abortado, de mujeres que han abortado y han marchado en contra del aborto, y de mujeres que por convicción propia no van a abortar y que ojalá no tengan que llegar a esa instancia. Pero si tuvieran que llegar a esa instancia, el Estado va a estar garantizando que va a poder entrar a un quirófano y salir viva. María Bolivia. Bueno, yo quería decir algo parecido a lo que dijo Fabián, pero lo que sí quiero decir es lo siguiente. 30% de las mujeres que mueren en Bolivia mueren por abortos mal practicados. El estudio de mortalidad materna dice 13. El 30% es mío, porque yo considero que gran parte de las hemorragias que son escritas como hemorragias del primer trimestre del embarazo son abortos. Para mí el artículo 153 es la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias por haberme invitado. Gracias a ti, María Bolivia. Mónica. No, reiterar lo que se ha señalado también ya en la mesa, que ninguna mujer tiene en su proyecto de vida abortar algún día. Pero lo que sí tiene el Estado es la obligación de garantizar su derecho a la vida, el derecho a no morir, el acceder a servicios de salud que le garanticen precisamente esos derechos. Los derechos humanos de las mujeres también valen, están reconocidos en la Constitución y deben garantizarse. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado esta noche acá, en esta casa, en nuestro hotel, con nosotros, compartiendo conmigo, ayudándome a festejar este 5º aniversario, que en realidad se lo debo a toda la gente que me acompaña, a todos los panelistas que muy atentamente sacrifican parte de su fin de semana, de su domingo, para venirnos a contar ideas y encontrarse en ideas generalmente, como hoy se ha visto en la mesa, generalmente opuestas, no siempre que están en la misma ruta, pero que contribuyen a un escenario de democracia, un escenario de que todos, de que sea usted, la gente que nos está viendo, la que pueda decidir qué pensar. Ojalá que ese sea el aporte del programa. Me han preguntado por qué han venido hombres a debatir sobre este tema. Ha sido una de las preguntas que ha estado intensamente marcando las redes, ha sido una de las preguntas que se me hace. Y bueno, las instituciones bolivianas
están conformadas por hombres. El 50% de las personas que legislan son hombres. Casi el 90% de las personas que practican el aborto son hombres, son parte de nuestras decisiones, son parte de este debate. Quizás es un grupo a quien tenemos que sensibilizar. Evidentemente, esta Casa No es Hotel, como línea editorial, está a favor del aborto y comprendemos que los hombres y las diferentes posturas son parte de esta mesa, son parte de este debate. Muchos temas que se nos han quedado fuera del escenario de análisis, que los vamos a ir analizando. El tema del Che, mañana es el 50 aniversario de la muerte del Che, de la venida del Che a Bolivia y de la muerte del Che. Lo hemos hablado en muchos otros capítulos de esta Casa No es Hotel. Vamos a hablarlo también. Han habido hoy reacciones sumamente interesantes. Todos los periódicos han hecho un especial sobre el Che. Sin embargo, han habido reacciones en contra a las manifestaciones del Che. Sin embargo, como se ha visto en otros capítulos de esta Casa No es Hotel, evidentemente el guevarismo dejó una herencia importante en el pensamiento político nacional. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Algunas dicen que no debería haber Día Internacional de la Mujer. Este programa, sin embargo, más allá de los días o de las conmemoraciones, yo se lo dedico a cada una de las mujeres. Ustedes son dueñas de su cuerpo, son dueñas de decidir si abortar, no abortar. Dios nos libre de tener que tomar ese tipo de decisiones, pero si se tiene que tomar un día, que sea en las mejores condiciones. Acá salió en la mesa una cosa sumamente interesante. Finalmente, más allá de que se diga en la ley que no se aborta, más allá de que la ley establezca causales, el hecho existe. Y finalmente, haya un hombre de por medio, no haya un hombre de por medio, la decisión de ese lamentable hecho es tomada por una mujer. Así que, bueno, a los hombres de esta sociedad lo miremos con un poco más de amplitud y con más realidad. Es un tema de salud pública. Gracias por haberme acompañado esta noche en esta Casa No es Hotel. Gracias por estos 5 años. Muy buenas noches. No es hotel.